Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. A una semana de iniciado el gobierno de José Antonio Kast, las primeras medidas ya delinean un estilo marcado por decisiones rápidas, ajuste fiscal y revisión de la herencia normativa. Entre decretos retirados, recortes presupuestarios y señales al mundo empresarial, el Ejecutivo insta una agenda intensa y controversial. Para analizar este escenario conversaremos con Rodrigo Pérez de Arce, analista de Faro UDD. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo has visto esta semana de José Antonio Kast? Ya una que ya instaló su agenda. Sí, no, salió a jugar el partido con todo, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención la velocidad con la que se han anunciado cosas y también la cantidad de cosas que se han anunciado. O sea, no solamente aparece el presidente o algunos de sus ministros todos los días anunciando algo, sino que tenemos, por ejemplo, este proyecto de reconstrucción nacional, que es un poco parecido a la ley Omnibus de Milei en Argentina, no en su contenido, pero una ley miscelánea que tiene cambios en muchas esferas distintas. También tenemos el tema de las urgencias legislativas, que es una de las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo para mover o priorizar la agenda legislativa. Y finalmente tenemos esta polémica respecto a los decretos que se retiraron de Contraloría en temas de medio ambiente y energía, que también hay 4 decretos del Ministerio de Energía que se retiraron, no solamente son los 43 de medio ambiente. ¿Aprendió de los errores del gobierno de Gabriel Boric cuando se demoraron tanto, sobre todo por el tema de la Convención Constitucional, de activarse también, no solamente mediáticamente, sino que también políticamente? Sí, creo que las situaciones son bien distintas y los gobiernos entran con tesis según cuáles son las condiciones que tienen. Lo que sí me parece es que el gobierno del presidente Boric apostó todo su éxito y todo su programa lo subordinó al éxito del proyecto constitucional. Y esto fue muy explícito, es decir, durante los primeros 6 meses no se iban a presentar proyectos de ley de mayor relevancia a la espera de lo que pasara con el plebiscito del 4 de septiembre. Y esta administración hace justo lo contrario en un sentido, es decir, presenta la mayor parte o buena parte de sus iniciativas relevantes en la primera semana o lo que va a ser el primer mes, pero hay algo en lo que yo creo que sí se parecen, que es que los dos han hecho gestos hacia su núcleo más duro, ¿verdad? El presidente Boric, la primera acción que toma cuando asume el cargo es el retiro de las querellas por ley de seguridad interior del Estado durante el estallido, que era una promesa que se había hecho en campaña, que es pensando en su base de apoyo, el presidente Kast desliza esto de los indultos. Todavía no queda muy claro en qué va a consistir ni quiénes van a ser los beneficiarios, pero creo que la acción o el destino de la acción es el mismo, que es fidelizar a su núcleo, digamos, más fiel. ¿Y crees que ayer escuchaba algunos analistas que decían que podría cometer un error el gobierno de José Antonio Kast de hacer uso y abuso de la popularidad inicial que tiene su mandato? Sí, es una apuesta siempre delicada y que hay que balancear. ¿Por qué? Porque los gobiernos tienen un espacio de iniciativa entre que el Congreso se está instalando, todavía no se conocen bien, incluso los diputados y diputadas entre ellos. Hay que recordar que una parte muy importante del Congreso se cambió por la ley de reelección, el final a la reelección. Entonces, eso es una parte. Otro es que es probable también que el gobierno nunca tenga mayor popularidad que en este momento. Entonces, las cosas más polémicas, y aquí la ecuación es delicada, probablemente las quieran hacer pasar lo más rápido posible, ¿verdad? Para poder decir cumplimos. Porque después, digamos, cuando tú entras en el año 2 y 3 de los gobiernos, la máquina diaria te come, ya pierdes un poco la iniciativa, aparecen cosas. En el gobierno anterior, eso sí, hubo una diferencia que me parece relevante y que yo creo que es muy desafiante para cualquier gobierno, que es que fue un gobierno que tuvo elecciones todos los años, alguna elección, ¿verdad? Tuvo plebiscito, tuvo municipales, tuvo
la presidencia, otro plebiscito, la elección de los consejeros. Entonces, eso hizo que fuera un gobierno permanentemente sometido al escrutinio ciudadano en materia de votos. Este no va a tener esa presión, pero creo que quiere mostrar eficacia rápidamente, mostrar que están a caballo, que están, digamos, como clavando las banderas en los temas donde son más populares, que son fundamentalmente el tema migratorio y de seguridad, junto con crecimiento económico, que es una agenda que da sus complejidades, creo que requiere más debate legislativo que lo que van a hacer en seguridad e inmigración. Se ha dicho que también José Antonio Kast, su administración, está siguiendo la línea de lo que fue Trump en su primer periodo y esta idea de inundar la zona. ¿Qué te parece esto y si es una analogía correcta? Mm. Es interesante, a mí se me habían olvidado esas declaraciones de Steve Bannon, ¿verdad? Que fue como el cerebro, el director de orquesta de la primera candidatura de Trump y lo que fue parte de su primer periodo como presidente de Estados Unidos. La diferencia fundamental, creo, está, claro, o sea, hay similitudes, sí, los gobiernos inundan y copan la agenda y en el fondo aparecen cosas todo el tiempo, todo el tiempo. Hay una vocería en el norte, hay una vocería en una zona de catástrofe, hay un anuncio de un proyecto de ley importante, en fin, están pasando cosas todo el tiempo. Y eso obliga a la oposición a estar tomando decisiones muy rápido y eso es muy complicado porque está frente a un gobierno que tiene más recursos, los gobiernos tienen más recursos que los parlamentarios para aparecer, tienen la iniciativa legislativa y entonces hace que la oposición quede un tanto desconcertada. Ahora, hay algunas diferencias que son importantes, sobre todo respecto de cuánto poder tiene el presidente en un caso y en otro. No quiero decir que no se puedan dar similitudes, ¿verdad? Pero en Estados Unidos la institución de las órdenes ejecutivas tiene más fuerza que lo que tienen los decretos en Chile. Entonces el presidente chileno, a pesar de que es un resorte súper importante en la maquinaria del poder, eh, está un poco más restringido de lo que está el presidente en Estados Unidos en este caso. ¿Qué te parece también cómo han actuado algunos de los ministros? Porque uno está acostumbrado también a ver ministros de Hacienda mucho más recatados también en sus apariciones públicas y pareciera que Quirós no va a seguir esa tradición que era tan conocida como en Chile. Él ha dado declaraciones bastante duras con respecto también a la caja que la dejaron en nada. Sí, sí, Jorge Gros, digamos, tenía las credenciales para ser ministro. La gran pregunta es cómo iba a ejercer ese cargo, ¿verdad? Todavía llevamos apenas una semana, el partido es muy largo, los ministros de Hacienda, probablemente el momento de mayor estrés de su primer año es la tramitación de la ley de presupuestos, ¿verdad? Pero en este caso, el gobierno creo que decidió que el ministro de Hacienda tuviera un protagonismo muy central, pareciera ser el jefe del resto de los ministros del área económica, digo, economía, medio ambiente, energía, minería. em, Él es como la cabeza de ese grupo, ¿verdad? Y al mismo tiempo ha salido a debatir políticamente muy en serio, ¿verdad? Muy confrontacional, siempre manteniendo un estilo más recatado, ¿verdad? No estaba gritando, pero lo que te muestra esto es que la administración Cast va a hacer de la caja fiscal un campo de batalla y donde puede ganar mucho, pero también se puede perder mucho, sobre todo en un contexto internacional que es súper complicado y por lo mismo lo que haga Hacienda, por ejemplo, puede disminuir o atenuar los efectos del precio del petróleo, por ejemplo, que es algo que no depende enteramente de la voluntad de Chile, sino que de lo que está pasando lejos en Irán y particularmente en la zona de Hormuz. Sobre todo porque apostar todos los huevos en la idea de mejorar la situación económica del país, para los chilenos y chilenas, eso va a tener un ejemplo muy palpable. Se tiene que mejorar la calidad de la vida de las personas, tienen que tener más poder adquisitivo y si no lo ven, también le van a pasar la cuenta muy rápido al gobierno, ¿no?
Sí, sí, eso no solamente pasa en materia económica, o sea, si tú te fijas los desafíos que tiene el gobierno, si uno pone los tres más importantes, control de la seguridad, control de la frontera y crecimiento económico, que tiene una pata de aumento de ingresos, pero también de desempleo, son cosas en las cuales el gobierno puede hacer mucho, pero los resultados, uno, no se van a ver inmediatamente y dos, no dependen solo de su voluntad. Entonces ahí la pregunta es, uno, ¿qué tan efectivas, cuánta eficacia tiene el gobierno? Que puede tener mucha y puede anotarse por otros importantes, em, pero también puede ser que no te resulte. O sea, por ejemplo, se intensifica el conflicto, perdón, en Irán. Y eso hace que el costo del petróleo y por lo tanto de la benzina y por lo tanto la inflación aumente, ¿verdad? Y frente a eso, no son, o sea, los ministros tienen herramientas, pero no pueden controlar todo el efecto de eso. Entonces van a tener que buscar, en caso de que no resulte esto, estas agendas en estos tres ámbitos, van a tener que buscar buenas explicaciones para decir, oye, no nos resultó por A, B, C. Y creo que echarle la culpa a la oposición no siempre rinde efectos, sobre todo si saliste como a jugar el partido con tanto empuje como lo ha hecho la administración actual. Y en ese contexto, ¿cuánto tiempo puede durar la idea del gobierno de emergencia? ¿Le puede jugar en contra también si se mantiene mucho esta idea? Chuta, depende, es una buena pregunta, porque a mí en un inicio no me parecía muy sostenible. Me parecía que la realidad, que yo creo que Chile tiene problemas importantes en algunas áreas, pero que la idea de emergencia no es la más precisa, ¿verdad? Por ejemplo, me parecía más preciso lo que se hablaba en materia de Hacienda de un estrés fiscal sostenido, ¿verdad? Es una mejor manera de entender el problema y por lo tanto de resolverlo. Y ahí, em, claro, probablemente el gobierno quiera mantener lo más posible esta idea de la emergencia. ¿Por qué? Porque le permite mantener la iniciativa todo el tiempo. Pero si empieza a ser exitoso, si le empieza a ir bien al gobierno, es decir, si la seguridad, la sensación de seguridad y los delitos disminuyen, la sensación de seguridad aumenta, si aumenta el empleo y así, va a tener que pensar cómo enfrenta su propio éxito, ¿verdad? Entonces, yo creo que tiene un problema importante tanto si le va bien como si le va mal. Ahora, por lo que ha sido esta semana, es un gobierno que yo lo veo bastante consciente de estos riesgos. O sea, a diferencia de la administración anterior, creo que ha habido un diseño más claro respecto de cómo operar en la agenda. Y esto es bueno y malo al mismo tiempo, hay una disciplina muy férrea, solo habla quien está autorizado, solo se dan las pautas que se avisan a la moneda y se avisan con antelación. Y eso yo creo que en el gobierno anterior no fue el caso y teníamos ministros, ministras, subsecretarios que se mandaban solos y la agenda se te perdía ahí. Y lo último es que Chile, lamentablemente, ninguno de los últimos gobiernos ha estado exento de esto. Es un país que es proclive a las emergencias naturales o a que suceda algo que se te escapa de los márgenes establecidos. Por ejemplo, el presidente Boric, fuera de todo lo complicado que fue su gobierno, le tocó el asesinato de tres carabineros en Cañete, ¿verdad? Y ahí tu gobierno cambia radicalmente por el impacto de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y eso te obliga a cambiar tus posiciones, a cambiar tu agenda, y da lo mismo si tú tenías pensado inaugurar algo o lanzar no sé qué proyecto de ley, la agenda se la toma un hecho que sea natural, sea creado como socialmente o por la interacción entre personas, que te desdibuja la agenda completa y tienes que tomar acciones bien inmediatas. Hemos visto este gobierno que ha tenido una agenda comunicacional muy robusta y que pareciera que justamente están todos ordenados, quien habla. Em, pero ¿crees que eso se mantiene también políticamente? Porque claro, están aprovechando el vuelo que salieron recién electos, pero ¿existe una coherencia entre lo comunicacional y lo político?
Es la gran incógnita y eso se va a ver sobre todo cuando la cosa se empieza a poner más difícil. ¿Por qué? Porque los partidos hoy día están, los de la derecha, digamos, desde republicanos hasta Evópoli, incluso hay algunos de C que se sumaron a eso y del PPD, están ordenados y están disfrutando como este viento de cola que tienen. Ahora, en política las cosas no siempre funcionan así, ¿verdad? Lo que va a ser el partido de la gente, que es el grupo de votos crucial para tener mayoría en la Cámara, estos 14 diputados y diputadas, que parece que están divididos en dos grupos, va a ser súper relevante. Lo mismo, lo que veíamos en el resumen de noticias de lo que pasó en la mañana, este anuncio que hace la UDI, ¿verdad? La UDI o Renovación Nacional o Evópoli o republicanos van a querer brillar con colores propios, van a querer aparecer y eso también te puede generar tensiones que el gobierno no necesariamente va a poder controlar desde el segundo piso, ¿verdad? Entonces aquí todo esto se terremotea. De hecho, eh, probablemente en este sentido los momentos más duros legislativamente hablando, de los presidentes tienen que ver con ese desorden. Para mí, junto con el tema constitucional, el gobierno del presidente Boric em, se fracturó cuando no logra aprobar la reforma tributaria que se cae por votos de la izquierda, que faltan votos de la izquierda. Lo mismo que pasó con el presidente Piñera cuando la derecha, parte importante de la derecha, salvo honrosas excepciones, aprueba los retiros previsionales, ¿verdad? Cuando el Congreso le da la espalda al presidente, se le genera un problema del cual es prácticamente imposible de salir, porque esa es su base irreductible de apoyo, y sin ella pierde todo impulso político. Ahora, el presidente Cast tiene a su favor que su partido es una fuerza importante en número de votos y que por ahora ni la UDI ni Renovación Nacional parecen tener muchas ganas de desmarcarse de él. Y hablando del presidente Kass, ¿qué tipo de liderazgo ha delineado esta semana? ¿Cómo lo ves a él? O sea, es como, creo que intenta retomar algunas de las cosas de los presidentes anteriores, ¿verdad? Es un presidente que trata de parecerse más a Ricardo Lago, él mismo menciona a Diego Portales, es el orden, es la autoridad, es la impersonalidad del Estado. Hablábamos el otro día que Chile se mueve entre dos polos de liderazgo, como más Padre Hurtado o más Diego Portales. Em, Gabriel Boric creo que significaba más Padre Hurtado. Kast claramente se siente más cómodo, sin mostrarse tanto él personalmente, sino mostrando más el cargo, ¿verdad? Y de hecho está lleno de símbolos que son conscientes desde el tiro de cámara, o sea, lo que aparece atrás de las alocuciones presidenciales, hasta el podio, las banderas que se le ponen a los lados. De hecho, ahí vemos la imagen, ¿verdad? Está la excavadora haciendo la zanja, están los militares, está la bandera de Chile con el escudo, está el podio presidencial, entonces creo que está claramente diseñado para mostrar un presidente que viene a traer orden, que viene a ejercer autoridad, que viene a tomar decisiones, ¿verdad? ¿Hasta dónde te alcanza eso? Es una gran incógnita. ¿Hasta dónde es eficaz eso cuando tú tengas que negociar, no solo en el Congreso, sino en conflictos sociales? No sabemos muy bien. ¿Por qué? Porque republicanos en general tienen problemas cuando enfrenta la disidencia, cuando los conflictos tiene que como cortarle el queque con otras personas. Y ahí esa es la gran pregunta, si este estilo más vertical, más tradicional, más conservador en el sentido como sociológico de la palabra, te sirve o no para los desafíos que van a venir hacia adelante. Y en la proyección de esta imagen mucho más autoritaria, también parece que cobra relevancia la figura de la primera dama, que si Cass es el duro, ella como que lo amortigua. ¿Es así lo que estamos viendo? ¿Lo ves de esa manera también? Complicado el tema de la primera dama.
A ver, claramente quieren recuperar la primera dama como figura tradicional, ¿verdad? Que tiene una oficina, tiene una agenda propia. Hay que ver qué pasa con los programas que estaban asociados a la oficina, la Dirección Sociocultural de la Moneda, que era el nombre oficial, porque después de la desaparición de la figura, se traspasan a distintos ministerios, ¿verdad? Entonces, hay que ver qué pasa en concreto. Ahora, yo diría que la primera dama, claro, en un sentido complementa con atributos típicamente femeninos a José Antonio Cast, lo humaniza en algún sentido, pero en otras posiciones incluso es más radical que ella. O sea, más radical que él, perdón. En materias, digamos, valóricas, aborto, matrimonio, es bastante confrontacional. Y de hecho, si uno mira y compara las dos campañas, las dos últimas campañas presidenciales de José Antonio Cast, en esta última prácticamente no apareció hablando, en la anterior habló y mucho y le generó muchísimos problemas porque alienaba a ciertos votantes. ¿Ves algún riesgo en estas ya semanas porque ya esta primera semana todo es distinto, pero ya ahora empieza el gobierno de verdad? ¿Cuál es el riesgo que has visto en las alertas? ¿Has visto alguna de esas en esta semana? A ver, creo que el gobierno ha sido exitoso en instalarse. Creo que no ha pasado zozobras en ese sentido, en parte porque creo que la oposición está haciendo su propio camino por el desierto, ¿no? Está, digamos, masticando la derrota, masticando la salida del poder. Este ciclo del 2019 en adelante creo que fue muy desgastante para las izquierdas. Se hicieron apuestas muy arriesgadas que no terminaron resultando bien, ¿verdad? Pero creo que este gobierno enfrenta, por una parte, las expectativas enormes que tiene respecto de sus resultados, porque es un gobierno que prometió no solamente esfuerzos, sino que prometió resolver problemas, ¿verdad? Es decir, si el desempleo se mantiene relativamente igual durante el primer año, si no hay crecimiento económico razonable en los primeros informes, aunque los primeros no dependen exclusivamente de este gobierno, etcétera. Si no logra eso, si tiene casos de alto perfil en materia de seguridad que generan sensación de inseguridad, eso va a ser un problema. Y la segunda parte es em, cómo se enfrenta el gobierno con sus propias expectativas. Es decir, las intenciones con las que ellos llegaron al gobierno y lo que logran cumplir. Y eso está por verse porque no depende solamente de la iniciativa del gobierno. Y finalmente, claro, yo decía hace un minuto que la oposición está relativamente desarticulada, pero se puede articular, se puede ordenar nuevamente, ¿verdad? Se puede unir frente a ciertas tesis y eso también te va a poner la pista más difícil porque enfrentarte con piños separados, ¿no? Cuando está el diputado Manucheri haciendo su cuento de ir a Contraloría y denunciar, y él es el único que está haciendo algo, es fácil enfrentar eso, pero cuando tú tienes al frente, no sé, 70 parlamentarios o 60 parlamentarios, tienes partidos que están relativamente organizados, tienes alguna marcha relevante, movimientos sociales, y ahí va a verse la capacidad de maniobra del Ejecutivo, porque hasta ahora ha sido todo unilateral. Cuando empiecen a responderle, creo que la pista se le puede complicar al gobierno. Muchas gracias, Rodrigo Pérez de Arce, por haber estado con nosotros de Faro UDD para conversar sobre esta primera semana del gobierno de José Antonio Cast. Muchas gracias.